Hola, buenas tardes. Mi nombre es Agustín Somoano. Soy cigar sommelier de Buenos Humos Cigar Lounge. Hoy me complace presentar a ustedes el ron, bebida con mucho abolengo, con mucha historia, en nuestro país particularmente, con mucho reconocimiento, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y para hablar del ron tenemos nada más y nada menos que al maestro Máster Rommelier Pedro Perales. Pedro Perales, bienvenido. Muchas gracias. Pedro Perales, ingeniero de materiales, mención polímeros, egresado de la Universidad Simón Bolívar en el año de 1993. Tiene una maestría en administración de hidrocarburos en el año 2003. Sommelier profesional, egresado de la Academia Venezolana de Sommelier en el año 2009. Es embajador de la DOC Ron de Venezuela desde el año 2012, Fonproven. Creador del término Rommelier en octubre del 2016. Rommelier en la Universidad Católica Andrés Bello, año 2017. Máster Rommelier, Universidad Central de Venezuela, año 2022. Diplomado en Ciencia y Tecnología del Chocolate en la UCB, año 2021. Profesor guía, coordinador pedagógico del Diplomado en Ron y Destilados del CIAP, Universidad Católica Andrés Bello, en enero 2017 hasta febrero del 2022. Coordinador académico, diplomado en Ciencia y Tecnología de las Bebidas Alcohólicas Destiladas Ron en la Universidad Central de Venezuela en el año 2022. Cigar Sommelier de la International Association Cigar Sommelier IACS en el año 2022. Es presidente de la Sociedad Mercantil Spirit and Wine del Caribe, sea director fundador de la Sociedad Mercantil Chocolates y Destilados del Caribe. Habano Junior en marzo del 2022, Habano Senior septiembre también del año 2022. Asesor y consultor con amplia experiencia de la industria del plástico, cacao, chocolate, alimentos, bebidas alcohólicas en Venezuela y a nivel internacional. Pedro, es un prontuario tremendo que tiene. Y faltó solamente presidente de la Asociación Iberoamericana de Rommelier, que es la asociación que agrupa a todos los estudiantes que se aventuran y disfrutan la formación del ron y los destilados a nivel universitario, que es importante comentar que es la única formación con una universidad respaldando los estudios en torno al ron y los destilados a nivel global. Aproveché que lo hicieras tú personalmente. Me parecía que era mucho más completo. ¿Qué es el ron, Pedro? Tan simple como eso. Bueno, el ron, ¿Qué es el ron? cuando uno lo pregunta a las diferentes personas y a los diferentes alumnos y en situaciones diferentes, mucha gente te puede decir que el ron es alegría, el ron es Venezuela, el ron es ese jolgorio, ese baile, ese caribeño, ese sentimiento de ser del Caribe, disfrute, gozo y sobre todo gentilicio latinoamericano. Me gusta esa definición, Pedro. Esa es una definición muy, digamos, muy poética y muy del corazón de las personas. Cuando tú a cualquier persona le preguntas qué es el ron, eso es lo que dice. La verdad que el ron nos acompaña siempre. Nos acompaña siempre. en la alegría, en la tristeza. Parte de nuestra vida. En el nacimiento, en el amorío, bueno, cuando nos desenamoramos también nos ayuda. En la alegría. El ron siempre está presente en nuestra vida. Y por supuesto uno siempre entra en el tema académico y uno define el ron como una bebida destilada. Es un destilado, principalmente. Y técnicamente hablamos que es una bebida alcohólica que se produce de la destilación de los mostos fermentados de los derivados de la caña de azúcar, que pueden tener o no envejecimiento. Y eso es un punto muy importante porque a nivel global el ron no necesita tener un paso por barrica. De eso nos va. En la definición técnica de eso ron. quiero que nos hables, Pedro, porque hay algo que hace muy especial a los rones venezolanos, al reconocimiento de ser reconocidos internacionalmente, porque particularmente tiene, digamos, hay unas exigencias, tú como embajador de la DOC lo sabes muy bien, Fonproven, Consejo Regulador, que de alguna forma u otra certifica la calidad de esos rones. Tú pudieras brevemente mencionar cuáles son esas cualidades que hace ese ron venezolano. Mira, Venezuela, como hemos dicho en muchos estadios y en muchos momentos, es una tierra de gracia.
Tenemos que dar gracias a la Virgen y a Dios por haber nacido en este territorio tan rico, tan hermoso que es Venezuela. Y Venezuela, como tierra de gracia, tiene unas características climáticas muy particulares que nos diferencian a lo que son los rones de otras latitudes y sobre todo del Caribe. Cuando nosotros hablamos de ron venezolano, una de las principales exigencias que viene de su historia es que como mínimo tiene que tener 2 años de envejecimiento. En Venezuela es obligatorio el envejecimiento para poder llamar ron a un destilado que provenga de la materia prima de los derivados de la caña. Pero adicional a eso, desde 1954, cuando se promulgó la ley que habla sobre esta característica del ron venezolano, que tiene que ser envejecido 2 años, también hay un hecho climático, que es que en las noches en Venezuela son muy frescas y los días calurosos. Entonces, al tener ese contraste de temperatura tan grande, nosotros podemos tener entre el día y la noche hasta 12, 14 o hasta 15 grados de diferencia en temperatura, y eso hace que la cinética de envejecimiento o añejamiento sea mucho más intensa que en climas donde hace 35 grados en el día y en la noche hace 30. Es decir, pero no solamente la materia prima, porque estamos en una tierra privilegiada, el clima, es también, digamos, los procesos que nosotros utilizamos. Sí, también el recurso humano en Venezuela es uno de los pilares fundamentales también de la industria venezolana de rones y destilados, y el ron venezolano, cuando uno lo prueba a nivel global, uno siente a Venezuela en un trago, porque es también esa picardía, esa alegría, ese color, esa mezcla, ese sabor a Venezuela, ese sabor al cariño, a la confianza y a la bienvenida que le hemos dado históricamente a todos los extranjeros que han venido a Venezuela en diferentes etapas, durante la independencia, post-independencia, después de la Segunda Guerra Mundial, cómo acogimos a gran parte de las poblaciones europeas que estaban diezmadas después de esta guerra y que hicieron vida en nuestro país y que hicieron que ese mestizaje se profundizara. Y el ron expresa eso, expresa esa calidad humana, ese gentilicio venezolano, esa riqueza, y no nos podemos olvidar que el ron nace en el Caribe, y que el Caribe es ron y que el ron es Caribe. Eso quería ir, Pedro, porque el Caribe definitivamente es mágico. El ron es Caribe, Caribe es ron, esas palabras siempre las tengo muy presentes, igual que lo es el tabaco, porque es apasionante escucharte hablar del ron, pero particularmente no quiero desviar mucho la conversación, porque al final esos atributos que tiene un buen ron venezolano o que tienen los rones venezolanos son los atributos que me hace pensar justamente que el ron es ese indispensable para acompañar una buena fumada. Uy, sí, perfecto. Y en función de eso, Pedro, ahora es mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus criterios? Porque tú eres cigar sommelier también, las certificaciones que tienes, muy buen fumador, tienes muy buen paladar. ¿Cuáles son los atributos, cuáles son los criterios que tú utilizarías en el momento de maridar un destilado ron con un tabaco del Caribe? Puede ser habano por su tierra, o puede ser Nuevo Mundo también, dentro de las variedades de tabaco nicaragüense. Bueno, esa pregunta es muy interesante, y yo entro a este mundo del cigarro guiado de mi querida señora, quien me introduce en este mundo, pero yo siempre le preguntaba a los expertos, a los eruditos, háblame cómo armonizo, cómo el tema del tabaco y el cigarro con un ron, con un destilado, y siempre me daban respuestas muy esquivas, muy generales, no me precisaban las cosas. Y yo, como buen ingeniero, para mí todo el mundo se puede circunscribir a un gráfico donde hay una recta, donde hay una ecuación y donde tiene que haber correlaciones. Y gracias a este aprendizaje y a esta experiencia he podido definir que eso va a depender de lo que tú quieras, de la experiencia que quieras vivir. Y yo las experiencias posibles en un tabaco, con un cigarro, un tabaco, con un destilado, lo puedo circunscribir en 3
conceptos muy importantes. El primero es lo que llaman el maridaje. Y el maridaje, normalmente uno cuando ha vivido la posibilidad de probar un cigarro y probar un destilado o un fermentado, nace un tercer sabor que no está ni en el cigarro ni en la bebida, y ahí se da un maridaje. Marido, mujer, crean un tercer sabor, un tercer elemento. Lo he vivido con habanos, con espumoso, donde me aparecen aromas y sabores a mango verde, a parchita, a melón, donde uno dice, ¿dónde está el melón? ¿Dónde está la parchita? ¿Dónde está el mango? En el cigarro ni tampoco están en la bebida. Y he tenido la oportunidad de vivir algunos maridajes muy interesantes. Ahora, eso es un autodescubrimiento. Uno tiene que ir probando y ir encontrando los maridajes, escribiéndolos y teniéndolos ahí para cuando uno quiera vivir un maridaje. Pero que además lo interesante es que siempre hay una evolución, porque el paladar no es el mismo, evidentemente, ni todas las personas tienen el mismo paladar, el mismo registro, pero siempre sí es cierto que hay una riqueza de aromas y sabores, sencillamente deteniendo un poco la parte sensorial y tratando de encontrar esos descriptores. Y nosotros como cigar sommelier tenemos que darle experiencias a nuestros clientes. Normalmente, Pedro, yo cuando las personas quieren tener esa experiencia, y es a lo que nos dedicamos en Buenos Humos, que es estructurar tu fumada. Nosotros decimos que nosotros no vendemos tabaco, nosotros generamos experiencia. Y nuestra satisfacción está en que las personas puedan vivir esa experiencia y quieran repetirla. Para vivir esa experiencia yo la baso en 3 premisas. Te las voy a dejar saber porque en ella la más importante es maridaje, ¿no? La primera es encontrar el tabaco ideal para cada persona. Hay muchos tabacos, pero no todos los tabacos son ideales para todas las personas. Consiste en encontrar, determinar esa fumada para cada persona. Sería el primer paso. El segundo es cómo lo va a acompañar. El acompañar el tabaco, lo que estás muy bien mencionando, maridaje, que es lo que quiero ahorita que sobre todo con el tema del ron, es muy importante porque eso es lo que va a llevar a esa persona a tener esa experiencia gastronómica, que es lo que nosotros estamos hablando. Correcto. Queremos mencionar estos indispensables para que la persona cuando fume un tabaco en compañía de un producto gourmet, como puede ser en este caso un destilado de caña, un buen ron venezolano, pueda tener ese viaje, esa fantasía de aromas y sabores que él mismo va a descubrir, que además nadie lo hace por ti. Ahí es donde está la riqueza, la parte personal. Entonces, bueno, para mí es muy importante, ahora nos vas a hablar. Y finalmente, por supuesto, todos son los rituales, servir el ron adecuadamente, que la persona pueda tener una aproximación sensorial a ese destilado, a este ron, de la misma manera que lo va a tener al tabaco. Y finalmente haga ese matrimonio entre esos dos. Claro, y dependiendo también de los gustos. Porque cuando una persona te dice, a mí no me gusta el ron, sino me gusta el whisky, o me dejo llevar, pero quiero probar algo diferente, sorpréndeme con un coñac, un brandy, ya entonces uno tiene que empezar a construir en base a su experiencia, y ese concepto de maridaje es muy interesante. El concepto más común que uno aplica para hacer esas elecciones es lo que yo conozco como armonías. Y ahí cuando hablo de armonía es entender cómo trabajan los sabores. Cuando uno fuma, el sabor predominante en una fumada es el amargor. Y uno tiene que entender que si tienes un producto con una acidez muy alta o es muy salino, no funciona con el amargor. Va a resaltar el amargo. No, va a ser más amargo. Lo va a hacer más amargo. Y entonces no es una experiencia grata. Entonces uno normalmente va viendo, oye, mira, ¿qué perfil tiene el tabaco? Si es un habano, sabemos que el amargor va a estar presente, pero va a haber notas más a frutos rojos. Entonces uno ya va moldeando qué tipo de ron va a probar. Y lo importante en la armonía es que tú entiendas que el amargor y el dulce funcionan muy bien. El acidez y el dulce funcionan muy bien. Hay balance. Entonces hay balance. Yo quiero entonces hacer una armonía por similitud. Entonces me voy a un tabaco
que su primer tercio normalmente tiene esa nota, esas notas amargas, pero generalmente siempre te dan, también te entregan esas sensaciones herbáceas, esas sensaciones a heno, esas sensaciones a hojas que son hojas secas, y posiblemente todo un primer tercio dice, mira, por similitud voy a buscar un whisky, un blend que me va a entregar una nota cereales, una nota también así herbácea, y entonces por similitud en un primer tercio yo podría utilizar un whisky. Ahí hay armonía, armonía por similitud. Lo cierto es que definitivamente el alcohol dentro del destilado juega un rol importantísimo porque ayuda también a diluir aquellos componentes del humo para que nuestras papilas gustativas puedan encontrarlo, por lo cual siempre recomendamos tu calada y evidentemente tu sorbo de ron. El sorbo que es como un beso, es como no es un trago, sino es como evocar, tener el recuerdo de ese alcohol en mi boca en el momento que voy a fumar, que voy a hacer la calada. Y súper importante, si no tengo un whisky, me puedo ir a un ron joven, tipo hispano, que es un ron más seco, un ron que tenga el abocado, el dulzor no sea tan pronunciado, sino sea más seco. Ya cuando paso un segundo tercio, que tengo la sensación más compleja, y dependiendo del tipo de cigarro, yo puedo decir, me cambio a un ron, donde ese amargor va a comenzar a subir, y qué mejor que un producto que tenga esa riqueza dulce. Entonces puedo escoger entre un whisky de Malta, de una zona como Speyside, donde hay más dulzor, o me voy más hacia frutos secos, como la zona de Highland, y entonces hago mi armonía, donde veo que el humo se hace sabroso, se disminuye su fuerza, y ese humo ayuda a que esas notas dulces también se enriquezcan. Entonces yo tengo una calada, un trago, otra calada, y voy disfrutando de una experiencia donde los dos se ayudan, se complementan, uno refresca la sensación del otro y el humo potencia los sabores del destilado, en este caso el ron. Y entonces ahí estamos hablando de armonía, porque ninguno opaca al otro, los dos se acompañan y se ayudan. Pero como tú bien sabes, uno de los atributos de un buen tabaco es él debe evolucionar. Él evoluciona en esas sensaciones aromáticas y de sabores. Algunas reaparecen en el segundo o tercer tercio, algunas con más intensidad, otras con menor intensidad, algunas aparecen más en el retrogusto, otras aparecen más en la sensación aromática. Pero como quiera decir, mi pregunta es la siguiente: yo pudiera combinar 3 rones particularmente con diferentes grados de añejamiento en cada uno de esos 3 tercios perfectamente. Yo sé que muchas veces comercialmente a lo mejor no es viable para la persona que dice, bueno, yo voy a acompañar mi fumada con un ron en particular, pero sí se puede hacer. Claro, es que la experiencia, si vamos a probar un toro, una vitola toro, que ya nos lleva una hora de fumada, hora y algo, yo me puedo en 15, 20 minutos cada diferente destilado. Fíjate que empecé con whisky o con un ron joven, tipo hispano, ya me voy a un segundo tercio, que en un segundo tercio, si tengo un habano con esa carga de frutos rojos, que es más dulzón, me puedo ir con un ron de la costa venezolana, con notas salinas. O me puedo ir con un escocés de la región de Ayla, donde tengo notas salinas, y ese dulzor y esa salinidad, no hay nada más sabroso que el dulce y la sal. Claro, y el salado te cambia muchas percepciones. Pero yo sé que no es fácil, pero muchas veces lo siento porque la gente me pregunta cuál sería, o sea, no quiero cambiar 3 bebidas. Pudiera haber un ron, no sé si por añejamiento, porque sea más joven, tenga un envejecimiento medio, o tenga un envejecimiento mayor, con afinamiento. Si yo tuviera que escoger un ron particularmente, pero tienes que agarrar un solo ron para ese tabaco,
¿Cómo lo escogerías? ¿En función no sé, de su añejamiento, de sus características, por dónde fue envejecido? Si tengo, por ejemplo, un cigarro muy picoso, volcánico, nicaragüense, ahí yo sé que el picor es lo que me va a acompañar A y determinarlo. determinar las características. Entonces ahí me voy a rones más abocados, rones con una tendencia más a un dulzor. Si tengo tabaco, por ejemplo, o cigarros, puro, un habano, posiblemente ahí juego con rones más secos y con esa presencia de salinidad. Excelente. Y por supuesto, si hablo de un dominicano, ahí me voy con un intermedio, me voy con un producto con un envejecimiento importante, porque tengo que pensar que el final del tabaco, y distintamente sea de cualquier origen, el último tercio va a ser el más amargo. Que es el que mejor recuerdo debería dejar. Y es el último recuerdo, es el que. Entonces allí enfoco mi elección para que en un primer momento haya una evolución y una armonía, y al final haya un acompañamiento. Es decir, donde el humo va a marcar la pauta, pero va a haber un refrescamiento y va a haber un remozamiento y una limpieza de nuestra papila de ese alquitrán esa potencia del humo, lo refresco con algo que sea más dulce. Sí, voy a resumirlo, Pedro, y corrígeme si estoy bien. Puedo buscar, de acuerdo al territorio de sabor del tabaco, Correcto. las características que da cada tabaco en función de su territorialidad. Y me voy al último tercio. Y pienso en el último tercio, porque quiero al final que ese recuerdo, esa evocación de mi fumada, Exacto. sea la que prevalezca. Entonces fíjense que el tema del dulzor dentro del destilado tiene que ser una constante, porque tengo un producto amargo. Y eso me lo va a dar. Y esos matices ya lo voy jugando con él. Pero esa es mi forma yo de tratar de armonizar Es excelente la y recomendación. darle una experiencia a la fumada del comensal. Pedro, quiero hacer un brindis contigo y quiero invitarte a nuestro unidor para que seleccionemos 2 tabacos en función de esta conversación. Perfecto. Lo fumemos y podemos intercambiar alguna opinión, pero bueno, primero darte las gracias, evidentemente, porque esto pudiera ser una conversación larga. Probablemente hagamos más conversaciones con respecto al tema del tabaco y el ron. Pero de momento vamos a brindar por ese ron venezolano, por esa venezolanidad. Por ti, Pedro, que has formado a tantos rommelier, que tanto nos has enseñado, que tanto nos educa y que tanto nos enseñas a apreciar el ron. Y por supuesto ahorita lo acompañaremos con buen tabaco. Gracias, Pedro, y salud. Salud. Ok, Pedro, bueno, siguiendo, digamos, esos despistajes que diste, yo por territorio de sabor me quiero ir con este tabaco, que es un tabaco nicaragüense. Tiene en su tripa prácticamente Estelí, Jalapa, Condega, casi tiene todas las zonas dentro de Nicaragua. La capa sí es una capa que es San Andrés mexicana, pero predomina el territorio de sabor nicaragüense, ese picor, esa fortaleza que yo voy en este momento a maridar, o voy a acompañar con ese ron, con esa sensación abocada. Ok, yo voy a coger un short de Partagás, fortaleza alta en habano. Sabemos que tiene esas notas que yo comentaba de frutos rojos, pero con ese medio y final fuerte. Y como tenemos ambos el mismo ron, ese ron que estamos evaluando, que es un ron que podemos decir que es un super premium, tiene unos 8 a 12 años de envejecimiento, con un dulzor medio, y creo que nos va a ir bien a los dos, porque Perfecto. nos va a refrescar la fumada y nos va a dar una sensación muy agradable. Excelente. Bueno, Okay. Pedro. Qué rico, mírenla acá. Acá está en frío, me está dando lo que conversamos, esos frutos rojos tan agradables de los habanos. Voy a hacer el corte. Escogiste un corte recto. Un corte Pedro. recto, sí. Bueno, la Debido a vitola, la no, vitola, el sí. cepo no da para mucho más. Sí, Excelente. corte. Yo creo que voy a hacer el mismo corte, voy a hacer un corte recto. Además, yo siento que el corte recto, Pedro, me privilegia más los aromas en un tabaco que voy a fumar por primera vez, y quiero tener mejor percepción de esos aromas en caliente. Corte
recto. Vamos encendiéndolo. Y sí, creo que la armonía va a ser perfecta porque este ron que estamos probando, este Super Premium, nos va a dar esa sensación tan agradable de un equilibrio de dulzor y un equilibrio y unas notas a madera muy agradables que van a hacer una excelente armonía con ambos cigarros, tanto con el habano como con el nicaragüense que vas a probar. Excelente. Salud, Pedro. Bueno, salud nuevamente. Debo confesar que ya hice un sorbo para preparar mi paladar. Bueno, buenos humos y largas cenizas. Gracias, Pedro. Los esperamos próximamente. Buenos humos y sus indispensables. Muchas gracias, Pedro. ¿Quieres conversarnos brevemente dónde las personas que estén interesadas, que quieran asistir, tener esa certificación, esa calificación, ese conocimiento sobre nuestro ron venezolano? Adelante. Bueno, muchas gracias. Pueden seguirnos por nuestras redes sociales, @PedroPeralesG, también @Aso Iberoamericana de Romeliers, y en la Universidad Central estamos a sus órdenes para poder informarles sobre nuestras próximas formaciones. Ya el año que viene, a partir de abril, estaremos abriendo nuestra 5ª edición del diplomado y los esperamos por allá para que disfrutemos de nuestros rones y de sus armonías con cigarros, chocolates, café y muchos otros productos. Excelente. Gracias, Pedro. Y ustedes, por favor, no nos pierdan de vista. Síganos, Buenos Humos y sus indispensables, porque es un ciclo de tertulias donde en cada oportunidad vamos a estar haciendo una recomendación con personas referentes y productos gourmet que van a hacer de nuestra fumada una experiencia gastronómica mucho más interesante. Muchas gracias y los esperamos.